inferiores en Deportivo Atalaya, Córdoba, y el Club Atlético Gachín hasta los 18 años, donde fue campeón y goleador de los torneos de la Liga Independiente de Fútbol, y a los 11 años se probó en el Real Madrid, donde participó en campeonatos infantiles, destacándose como goleador y asistidor. Su fichaje no se produjo debido a la política de fichajes de menores de 13 años. También se probó en Argentinos Juniors, donde llegó a vivir en la pensión del club y finalmente a fines de 2015 se unió a las categorías inferiores de River Plate. Comenzó en la séptima división, donde tuvo un nivel sobresaliente. Después pasó a sexta, donde duró poco tiempo, luego fue convocado a la reserva. Jugó en la Generation Adidas Cup en 2017, donde fue campeón y máximo artillero del equipo con 9 tantos, anotando 2 tantos en la final de ese mismo torneo. River Plate. El entrenador Marcelo Gallardo lo promocionó al primer equipo para la Superliga 2017-2019. Su debut fue en un partido amistoso ante Talleres, con la derrota por 3-1, donde marcó el único gol de su equipo, mientras que su debut oficial en la Superliga lo obtuvo como titular en la 10ª jornada el 27 de octubre contra Aldo Civi en el Estadio Monumental, con una victoria por 1-0. El 2 de diciembre fue nuevamente titular en la victoria frente a Gimnasia Grima de la Plata por 3-1 con la 24ª fecha de la Superliga. Asistió a Rafael Santos Borré para el primer gol. El 9 de diciembre debutó a la Copa Libertadores en el partido de la vuelta de la final del Superclásico ante Boca Juniors en el Estadio Santiago Bernabéu, al ingresar a los 6 minutos del tiempo suplementario por Ezequiel Palacios. Con la victoria por 3-1, consagró campeón internacional por primera vez en su carrera. El 17 de marzo de 2019 anotó como profesional ante Independiente en la victoria por 3-0 en la 23ª fecha de la Superliga. Y su primer tanto a nivel internacional fue el 7 de mayo en el empate 2-2 ante Sport Club Internacional de Porto Alegre. En la última jornada, en la fase de grupos de la Copa Libertadores, goles algunos de ellos clave para definir el club, como anotando la victoria en la final en la Copa Argentina ante Central Córdoba. Antes de que el fútbol fuera detenido para la pandemia de 2019, tras reanudarse las competencias al remitir la experiencia del virus, el jugador siguió con un alto rendimiento anotador, ya que en la Copa Libertadores 2020, con tantos frente a San Pablo 2-2 y a Binacional 6-0, y nuevamente San Pablo 2-1, en donde fue autor de los 2 goles en su primer doblete como profesional. Cerró la fase de grupos con otro gol ante Liga de Quito, 3-0, lo que permitió al equipo clasificarse a los octavos de final. El 4 de marzo de 2021 anotó un gol ante Racing para la obtención de la Superliga Argentina 2019, tras ganarle por 5-0.
Ya como uno de los referentes del ataque millonario, anotó el primer gol en un superclásico el 16 de mayo de 2021 y finalizó con el empate a un gol correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Liga, y donde los Ceneices avanzaron a la semifinal tras los lanzamientos desde el punto de penal. El 19 de mayo fue decisivo para anotar el gol de la victoria por 2-1 ante Independiente de Santa Fe en la quinta fecha de una nueva fase de grupos de Copa Libertadores. Y como fue clave la clasificación de los octavos de final, el triunfo de River Plate, catalogado como épico en el ambiente futbolero, debido a que tuvo que disputar el encuentro en medio de un brote masivo de COVID-19, con 20 bajas, incluyendo todos los arqueros, logrando mínimamente reunir 11 futbolistas para disputar el partido y sin recambios durante 90 minutos, con 2 juveniles debutando en el primer equipo y con mediocampista Enzo Pérez como arquero. El 3 de octubre marcó nuevamente en el Superclásico de Boca Juniors, esta vez por partida doble, dándose la victoria de rojiblanca por 2-1. En la 14ª fecha del campeonato liguero, y donde fue la figura del encuentro, que prometió situar a River como único puntero del campeonato. Además, con sus goles en el partido y su gol en el empate y en el gol de la Copa de la Liga, igualó la racha histórica de marcar 3 goles consecutivos en el duelo entre el Millonario y el Ceneice, algo que no se lograba ni siquiera en los partidos amistosos, donde en 1999 hicieron Martín Palermo, y el último jugador de River en lograr algo así fue el Beto Alonso en 1978. Los hechos precedieron al que fue su primer hat-trick como profesional, al anotar los 3 tantos de la victoria por 3-1 ante San Lorenzo en la 16ª fecha de la liga. Apenas unas semanas después, el 7 de noviembre, aumentó sus registros al sumar su primer póker cuanto tantos en la victoria ante Patronato por 5-0, correspondiente a la 20ª jornada. Estos le situaron como el máximo goleador del campeonato, y a River como el primer clasificado en solitario, y le consideraron como el mejor jugador del fútbol argentino el momento del momento. Su reconocimiento traspasó fronteras e incluso fue noticia en Europa, donde clubes de primer nivel internacional mostraron su interés por sumar al joven promesa rioplatense a sus filas. El 27 de noviembre se consagró campeón por primera vez en el campeonato de la primera división de Argentina, tras ganar la Racing por 4-0 en la 22ª fecha, partido que anotó el segundo gol de su equipo. Logró el título a falta de 3 jornadas para su culminación, siendo considerado por diversos medios deportivos como el mejor jugador del torneo, desde que el partido ante Aldosivi de la 8ª fecha comenzara su racha anotadora, 17 goles en 15 partidos, en lo que lo posicionó como el máximo goleador de su equipo
el campeonato con 18 tantos. El 18 de diciembre fue clave en la obtención del trofeo de campeones 2021, anotando 2 goles y siendo decisivo en los otros 2 en la victoria ante Colón y por 4-0, finalizando su gran año futbolístico cuando lo comenzó, saliendo campeón en el Estadio Único de Santiago del Estero. Gracias a destacados mostrando durante el año 2021, fue incluido en el equipo ideal de América, y donde ganaron el premio al mejor futbolista de América, premio el cual ha sido ganado por grandes jugadores de la historia rioplatense, como Antonio Azamendi, Enzo Francescoli, Marcelo Salas y Javier Saviola, entre otros. Ante la noticia por parte del entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, de que no tendría lugar en la plantilla de su nuevo club hasta la finalización de la temporada 2021-2022, y que el futbolista prosigara tener minutos en la cancha, con el objetivo de hacerse en un lugar en la selección argentina, al menos de un año para el Mundial de Qatar. Hubo un acuerdo entre el club inglés y el club argentino para que el futbolista continúe desarrollando su carrera en River Plate mediante una sesión de préstamo hasta diciembre de 2022 y contando con la posibilidad de irse en junio si el City así uso de una cláusula. El 25 de mayo de 2022, coincidiendo con el cumpleaños número 121 de River Plate, marcó la cifra de 6 goles en la goleada ante la histórica Alianza Lima por 8-1. En la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, convirtiéndose así en el primer futbolista en la historia del club en marcar 6 tantos en el partido oficial y en el segundo en marcar esa cantidad en la historia en la Copa Libertadores, igualando la hazaña de Juan Carlos Sánchez en la edición 1985. El último gol de River lo marcó ante Huracán el 3 de julio en la sexta fecha de la Liga Profesional 2022. Fue derrota por 3-2 en la que fue un penúltimo partido del club, quedándose así a solo un gol de igualar a Rafael Santos Borré con un máximo goleador con 55 goles en la exitosa era de Marcelo Gallardo como entrenador del conjunto millonario, Manchester City. El 31 de enero de 2022, tras varias semanas de negociaciones y de la confirmación del presidente de River Plate de los días previos, se hizo oficial su venta al Manchester City, de Inglaterra. Firmó un contrato por 5 años y medio con los cuidados y la transferencia se llevó a cabo por una cifra que rondaría a los 24 millones de dólares, de los cuales 19 millones quedarían para la institución riverplatense que poseía el 85% de sus derechos económicos y 1 millón quedaría para el Club Deportivo Atalaya, que poseía el 15% restante. Dicha transferencia se dio con la condición de que el futbolista continuara jugando en River hasta diciembre de ese año, mediante una cesión de préstamo por debido a una cláusula complementaria. El club inglés se llegó al jugador en el mes de julio tras pagar 1.7 millones de dólares. El 17 de mayo de 2023 se convirtió en el jugador argentino más joven, 23 años, 3 meses y 17 días, en marcar un gol
en instancias semifinales en la Liga de Campeones en la UEFA. Al anotar el cuarto gol de la victoria por 4-0 ante el Real Madrid por el partido de semifinal de la Vuelta de la Liga. El 10 de junio de 2023 consiguió un histórico triplete en la Premier League, FA Cup y en la primera Champions de la historia del club. Además, se convirtió en el primer argentino en conquistar Copa Mundial de Fútbol, Copa América, Copa Libertadores, Liga de Campeones y Mundial de Clubes. Atlético de Madrid. Tras varias negociaciones que extendieron 2 meses y una serie de declaraciones conflictivas entre él y Pep Guardiola, debatiendo su lugar en el equipo, después de terminar su participación en los Juegos Olímpicos París 2024, se hizo oficial su venta al Atlético de Madrid por un total de 75 millones de euros, más otros 20 variables por objetivos adquiridos el 100% de la ficha, totalizando un paquete de 95 millones de euros, de los cuales el 3.5, alrededor de 3.5 millones, irán para River por los mecanismos que es de solidaridad. Dicha transferencia significó más cerca de la historia del Manchester. En la negociación con el Atlético de Madrid se acordó el 100% de los derechos de imagen para el propio Julián Álvarez, en contención del 75% que tenía el Manchester City, y con años de contrato cerró entonces su etapa en Manchester City con 103 partidos, 36 goles y 18 asistencias y 6 títulos. Juveniles selección sub-20. En febrero de 2018 fue convocado por el entrenador Sebastián de Cassese para formar parte de la selección sub-20 de Argentina y realizar entrenamientos en el predio de AFA, en Seiza. En marzo fue llamado a ser sparring de la selección mayor. 2 partidos amistosos ante Italia y España, preparación para el Mundial de Rusia 2018, donde además Julián disputaría 2 partidos amistosos con la sub-20 el 23 de marzo ante el seleccionado sub-18 de Inglaterra y el 27 de marzo ante el Real Madrid de Castilla. El 21 de mayo se confirmaría su presencia como sparring de la selección mayor en el Mundial. A fines de 2018, por el ya entrenador de la sub-20, Fernando Batista, de cara al Sudamericano sub-20 2019, que se desarrollaría en Chile previo a la competición. Juego los 90 minutos frente a Chile en el partido amistoso con triunfo por 1-0, debutó en el certamen ante Paraguay, jugando de titular en el empate 1-1 en la segunda fecha. En la primera fase ante Colombia marcó su único gol en el torneo. Gol lo hizo de tiro libre, en el que fue victoria por 1-0 en la segunda fecha de la fase final ante Uruguay. Asistió a Aníbal Moreno para el primer gol, en lo que fue victoria por 2-1 para la cuarta fecha, logrando la clasificación al Mundial sub-20 de 2019 a disputarse en Bolonia. En la preparación hacia el Mundial sub-20 marcó el segundo gol ante Arabia Saudita, en lo que fue la victoria por 5-0 por un torneo amistoso disputado en España. Ya en el Mundial sub-20 de 19 disputó
todos los partidos de su selección. En el certamen ante Sudáfrica marcó el cuarto gol y asistió a Ezequiel Barco para el tercer gol en lo que fue victoria por 5-2 en la primera fecha de la fase de grupos. Y ante Portugal asistió a Adolfo Kramnik para el primer gol de la victoria por 2-0 en la segunda fecha de la sub-20. Avanzó hasta los octavos de final, donde quedó eliminada por penales tras empatar contra Mali 2-2. Selección olímpica. El 18 de agosto de 2019 fue convocado por Fernando Batista, quien anteriormente fue su entrenador en la sub-20, para integrar la selección sub-23 en la doble fecha de amistosos ante Bolivia y Colombia, de cara al preolímpico sudamericano 2020, a disputarse en Colombia. Debutó el 4 de septiembre frente a Bolivia, donde marcó el primer gol en lo que fue la victoria por 5-0. También sumó minutos ante Colombia, ingresando por Lucas Rebortone en lo que fue victoria por 3-1. El 16 de diciembre de 2019 fue convocado para disputar el preolímpico sudamericano de 2020, disputado a todos los encuentros que su selección en el torneo ante Chile. Asistió a Nicolás Capaldo para el primer gol en lo que fue la victoria por 2-0 en la tercera fecha de la primera fase ante Venezuela. Marcó el tercer gol en lo que fue la victoria 4-1 en la quinta fecha y ante Colombia volvió a asistir en esta vez a Nahuel Pérez para el segundo gol en lo que fue la victoria por 2-1 en la segunda fecha de la fase final, logrando así conseguir el campeonato y clasificar a los Juegos Olímpicos 2020 a disputarse en Tokio. Formó parte de la lista inicial de Fernando Batista para disputar los Juegos Olímpicos 2020, que fueron aplazados al 2021 debido a la pandemia de COVID-19. De lo antes de la negativa de River, Cerebro fue desafectado de la convocatoria. Selección absoluta. El 24 de mayo de 2021 fue convocado por el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, para sumarse de cara a la doble fecha de las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022 frente a Chile y Colombia. Debutó el 3 de junio frente a Chile, ingresando por Ángel Di María y mostrando un gran nivel. Copa América 2021. Formó parte del plantel que se consagró campeón de la Copa América 2021, realizada en Brasil, disputando un solo encuentro contra Bolivia el 28 de junio, ingresando por Alejandro Gómez en la cuarta fecha de la fase de grupos. La obtención de esta copa es considerada histórica debido a que la final fue ganada ante Brasil, siendo este el anfitrión del certamen y disputándose la final en el Estadio Maracaná. Además, se rompió una larga sequía de 28 años sin títulos en la selección mayor, siendo el último la Copa América de 1993. Eliminatorias Qatar 2022. El 27 de septiembre volvió a ser convocado para disputar la triple fecha de las eliminatorias frente a Paraguay, Uruguay y Perú, ingresando contra Paraguay por Joaquín Correa y el 7 de octubre y contra Uruguay por Nicolás González. El 10 de octubre
El 3 de noviembre fue convocado nuevamente para disputar la doble fecha de eliminatoria frente a Uruguay y Brasil. Ante Brasil, el 16 de noviembre, jugó ingresado Don Ángel Di María. El 19 de enero de 2022, ya con la clasificación al Mundial de Qatar asegurada y como un miembro afianzado al plantel nacional, fue convocado para disputar la doble fecha de eliminatorias frente a Chile y Colombia. Jugó contra Chile el 27 de enero, ingresado por Lautaro Martínez. El 18 de marzo fue citado para disputar la última doble fecha de las eliminatorias del Mundial Qatar 2022 frente a Venezuela y Ecuador. Tuvo su debut como titular ante Ecuador el 29 de marzo. Además marcó su primer gol con la camiseta de la selección mayor, anotando el único tanto de su equipo en lo que fue en un empate 1-1. Su gol sirvió para que el seleccionado argentino alcanzara su mayor invicto histórico, igualando la 31 partidos sin perder, y se había logrado previamente en la gestación de Adolfo Beisicasese entre 1991 y 1993. Copa de Campeones Conmebol UEFA 2022. El 13 de mayo fue citado para disputar la finalísima ante Italia y un partido amistoso ante Estonia. Jugó contra Italia el 1 de junio, ingresando por Lautaro Martínez en lo que fue victoria argentina por 3-0, consagrándose campeón en la tercera edición de la Copa de Campeones de la Conmebol UEFA, y completó por primera vez los 90 contra Estonia el 5 de junio, donde participó en la jugada del tercer gol de Lionel Messi y desempeñó un buen rendimiento en el partido donde Messi marcó por única vez 5 goles en la selección nacional. Mundial de Qatar 2022. A principios de noviembre, Álvarez, tras su gran desempeño tanto individual como colectivo en el seleccionado argentino, fue citado para disputar la mayor cita, la Copa Mundial de 2022, en cual comenzó el 22 de noviembre para la albiceleste en el primer encuentro frente a Arabia Saudita. Julián hizo su debut allí mismo, entrando a los 59 minutos para Alejandro Gómez. Sin embargo, el partido finalizó 1-2 a favor del conjunto árabe. El 26 contra México volvió a ingresar sustituyendo a Lautaro Martínez a los 73 minutos. A pesar de no convertir, su presión a los defensores y arquero provocó el cansancio de los mismos del partido. Finalizó 2-0 a favor de Argentina. El 30 Álvarez se posicionó por primera vez en una Copa del Mundo como titular en el partido frente a Polonia. A los 77 minutos, la albiceleste se encontraba ganando 1-0. Enzo Fernández, tras los 26 pases anteriores del equipo, asistió a Julián por el área chica y este remató al palo derecho de Chesney, provocando el segundo tanto argentino, marcando así su primer gol en la Copa Mundial. El partido terminó 2-0. El 3 de diciembre, Álvarez volvería a ser titular con el conjunto argentino, en el que marcó en los octavos de final del torneo frente a Australia. A los 57 minutos del segundo tiempo,
con el marcador 1-0 a favor de Argentina, provocó el error del arquero Rechner tras una presión conjunta con Rodrigo de Paul y logró marcar el segundo tanto para el conjunto sudamericano. El 9 de diciembre volvió a formar parte del once inicial, esta vez para enfrentar a Países Bajos. Allí no logró convertir goles y se retiró cuando Argentina se encontraba ganando por 2-0. El partido finalizó 2-2. Argentina pasó a las semifinales en el torneo por penales. El 13 de diciembre, Álvarez se paró como titular indiscutido para enfrentarse a la selección de Croacia por las semifinales. Esta sería su mejor actuación individual en todo el torneo. A los 33 minutos del primer tiempo, el arquero croata Miljasović, el arquero croata le convirtió infracción en el área chica, que le provocó el primer tanto argentino en el final de que la mano de Lionel Messi 5 minutos después de los 39. Tras contraataque argentino por un córner fallido de Croacia, Julián corrió con el balón desde atrás del centro del campo, llevándose la pelota tras rebotes con defensores como Guiassoboy, Verona y Sosa, para convertir el segundo tanto el conjunto argentino. A los 68 minutos del segundo tiempo, Álvarez volvería a convertir, esta vez con una asistencia gloriosa de Lionel Messi, sorprendiendo a dos defensores croatas. En el partido finalizó 3-0 a favor de Argentina. El 18 de diciembre, Julián fue titular en la final de la Copa Mundial frente a la selección de Francia, en el ataque junto a Lionel Messi y Ángel Di María. Al comienzo del encuentro, específicamente a los 2 minutos, Rodrigo de Paul le dio la asistencia, pero Álvarez se encontraba adelantado. A los 36 minutos, se colaboró en el 2-0 de Argentina, creando un tanto de Di María a las 58, que remató de la fuera del área, pero Hugo Lloris contuvo el disparo. A los 103 del campeonato. Igualado a 2-2, Julián fue sustituido por Lautaro Martínez. El partido finalizó 3-3 y el conjunto argentino terminó ganando la definición del torneo por penales, Julián obteniendo su primera Copa del Mundo. Además, finalizó con gol, siendo uno de los goleadores del torneo, junto a Oliver Giroud y solo por detrás de Kylian Mbappé. Espero que la historia les haya gustado. A mí me encantó contarla todo. Hay algunas palabras, bueno, me costaron un poquito leer, pero bueno, son cosas que nada, que le pasa a cualquiera. Nada, espero que la hayan disfrutado. La historia, a mí me encantó contar la historia. Para mí Julián Álvarez es un gran jugador y tiene bastante potencial. Bueno, no se olviden de darle like, suscribirse.